Vamos a examinar ahora los hallazgos del nuevo informe sobre fondos soberanos que acaba de elaborar el Center for the Governance of Change de University en colaboración con ICEX Invest Spain, que analiza las principales tendencias precisamente en el comportamiento del capital público global. Los fondos soberanos más potentes del planeta están marcando en este momento récord histórico de activos bajo gestión. Son 15,1 billones de dólares los activos bajo gestión de estos fondos, que muestran aparentemente una clara tendencia a la concentración y que tienen una interesante respuesta a este mundo que se fragmenta geopolíticamente y que vive una aceleración tecnológica también históricamente alta. Nos acompaña en directo en Capital Radio el director de Sovereign Wealth Research del Research Center del Centro de la Gobernanza del Cambio de University, don Javier Capapé. Don Javier, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente, un placer. Lo más interesante de esta nueva edición del informe sobre fondos soberanos para usted, que lleva ya una perspectiva buena sobre el comportamiento de los fondos soberanos en el mundo, ¿cuál es, don Javier? ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, efectivamente este es el informe 14º de la serie y lanzamos, digamos, la conclusión o el título del informe se dirige a ese mundo fragmentado y la repercusión de la IA, ¿no? Uno de cada $3 invertidos el año pasado durante los 18 meses, que es el periodo que analiza el informe, se dedica al ecosistema de la IA, ¿no? Ya sea la computación, los semiconductores, la energía necesaria para alimentar ese cálculo. Quizá la segunda conclusión sería la de la concentración que mencionabas, ¿no? Hacen menos operaciones, este año hacen un 17% menos de operaciones, pero hacen un 91% más de valor que en el informe anterior. Es decir, que estamos hablando de inversiones en los últimos 18 meses expuestas a 404.000 millones de dólares solamente en 18 meses. Se observan el comportamiento de los fondos soberanos, al fin y al cabo son fondos de países. La presión política de esta fuerza de fragmentación que dice mi país primero, mis activos primero, ¿se observa de alguna manera? Se observa mucho, se observa tanto en el destino de las inversiones. Por ejemplo, si uno mira qué países son los que han tenido mayor inversión, pues sigue siendo Estados Unidos quien lidera, ha concentrado mucho en ese río revuelto Estados Unidos como destino, digamos, un poco más seguro o prometedor, porque se han unido la fragmentación y el gran ruido geopolítico con el crecimiento espectacular de todo el ecosistema de la IA. Eso hace que Estados Unidos se convierta en un destino prioritario, pero los demás, cuando uno mira por ejemplo, cuáles ocupan el cuarto y el quinto lugar, pues aparecen Arabia Saudita y Qatar, que esto era bastante impensable hace unos años, cuando el capital salía de esos países hacia otros destinos. Sin embargo, muchas de las operaciones grandes que estos mismos fondos están haciendo ya están ocurriendo en su territorio. Y es una manera también, efectivamente, de responder a esa fragmentación política. Se han dado cuenta de que, bueno, está muy bien invertir fuera, pero que también hace falta invertir hacia adentro para ganar esa resiliencia, esa autonomía estratégica que les permita, pues, prosperar como economías. Examinemos esa tendencia que usted marcaba al principio de nuestra conversación, la tendencia hacia la concentración. Parece que los fondos no arriesgan mucho, ¿no? No son validadores de lo que ya hay, más que buscar nuevas oportunidades que sean preunicornios, por decirlo de una forma que todo el mundo lo entienda. Sí, a ver, en el informe, en uno de los capítulos lo analizamos es qué capacidad tienen para adelantar ese tipo de tendencias, cuánta capacidad tienen de ser lo que se denomina, ¿no?, smart money, ese dinero inteligente, y si los fondos soberanos identifican una tecnología que luego se convierte en una empresa que luego convierte en un unicornio, ¿no? Pues esto lo hacen en un porcentaje muy pequeño de las operaciones. Pero lo que es interesante es que hay 3 fondos soberanos, ¿no? Los 2 de Singapur, Temasek y GIC, además de Mubadala, que sí son capaces de invertir en empresas antes de convertirse en unicornios. Es decir, que identifican qué empresas van a alcanzar una valoración importante y un éxito empresarial relevante. Y eso lo hacen muy pocos fondos, en concreto 3, ¿no? Con lo cual, de los 109 fondos, siempre hay que hacer la distinción entre qué fondos son capaces de adelantar este tipo de tendencias y cuáles no. Y en este caso, pues lo hacen muy pocos, ¿no? Muy pocos fondos son capaces de identificar, digamos, la tendencia de largo plazo. Uh-huh.
Estamos viendo dónde invierten estos fondos. Parece que ahí no hay muchos cambios, ¿no? Aunque sí que se ve que en las grandes operaciones, las que son de por encima de los 1.000 millones de dólares, los fondos parecen estar actuando ahora principalmente como patrocinadores estratégicos en lugar de hacerlo como simples coinversores minoritarios que se veía en años anteriores. Así es, y ese es uno de los grandes cambios del informe de este año. Y es que, efectivamente, como hemos hablado en otras ocasiones, los fondos suelen participar en esas operaciones lideradas pues, por grandes fondos de private equity mundiales, por fondos de infraestructura. Este año vemos muchas más operaciones de las grandes lideradas directamente por el fondo soberano. Y eso es una respuesta clara a esa cuestión de la fragmentación y de la incertidumbre que les ha llevado a tomar, digamos, posiciones de más decisión estratégica, de liderar operaciones, acompañando a otros inversores también en algunos casos, pero sobre todo liderando muchas de ellas, como decía, en territorio doméstico, en territorio regional o de manera internacional. Y eso les ha llevado pues a desarrollar esa capacidad que los distingue pues digamos, de esa visión un poco simplista que existía hace años de que los fondos eran un capital demasiado sencillo, muy ligado a ministerios de economía, a bancos centrales con poca capacidad de entrar en sectores o en activos más complicados. Eso se ha roto desde hace años y este dato, ¿no? de esa capacidad de invertir, digamos, liderando las rondas, es la prueba más evidente de que esto no es así, ¿no? De que es un dinero que entre los más activos y más grandes es bastante capaz de estar a la par de los mayores inversores globales. Muy interesante esto. Si hablamos de mercados domésticos que usted citaba, ¿cómo aparece en el radar de los grandes fondos soberanos el mercado de España? ¿Es un país atractivo para esa inversión de capital público global? Pues es un país, diría que excepcionalmente atractivo, dada la dimensión del PIB español. España aparece en el sexto lugar por valor de inversiones de los fondos soberanos este año, por primera vez. Son 7.600 millones de dólares, 6.700 millones de euros. Y lo que es más interesante es que, como igual que decíamos que había países como Qatar, Arabia Saudí, que aparecían en el ranking por encima de España, sin embargo, se deben prácticamente a una sola operación, ¿no? Que lidera o que posiciona al país de golpe en el top 5 mundial, porque hay una mega operación, en este caso de 15.000 millones, 20.000 millones, que de pronto los posicionan, ¿no? Pero si miramos un poco la salud del tipo de inversión que recibimos, la nuestra es una dieta equilibrada, es una dieta mediterránea donde pues se atacan diferentes sectores, hay un número suficiente de fondos que entran en la economía española y no digamos hay una concentración, un empacho en una sola operación, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, se mantiene el liderazgo español y esto es interesante porque el año pasado, en el informe anterior que cubría los anteriores 18 meses, hablábamos de más de 7.000 millones de euros. Este año estamos un poco por debajo, en 6.700 millones, pero unos niveles muy altos de media para un país dado el PIB español, ¿no? Y como decía, pues eso, 18 operaciones, 6.700 millones invertidos, más de 6 fondos soberanos han entrado en la arquitectura española. Y luego el último punto, ¿no?, que mencionamos en el informe es que España está creando ya su propia arquitectura soberana con hasta 4 fondos diferentes capaces de atraer ese capital internacional hacia sectores estratégicos. Sí, sobre eso le iba a preguntar precisamente, porque efectivamente España empieza a tener también sus fondos soberanos. Se llaman aquí España Crece, se puede llamar Foco, ¿no? Que son las iniciativas que en algunos casos están vinculadas al dinero procedente de los Next Generation europeos, pero que parecen intentar jugar un papel en este ecosistema. ¿Qué efecto están produciendo ya? Pues cuando nació la serie de estos informes en 2012, nuestro objetivo era exactamente ese, ¿no? Era el de intentar crear algún tipo de plataforma pública que ya habíamos visto en Italia y en Francia, que tuviera la capacidad de atraer ese capital. Y no sabemos efectivamente cuánto de esta inversión se debe a la creación de este tipo de instrumentos, pero sin duda a los fondos soberanos les gusta esta interlocución pública, ¿no? Entonces, el hecho de crear un instrumento público que sea capaz de entender sus necesidades de largo plazo, digo la de los inversores de fuera, ¿no?, de los fondos soberanos de fuera, para atraerlos o dirigirlos hacia esos sectores que consideramos más importantes para la economía española en este caso, pues ha ayudado mucho a establecer esa relación bilateral, ¿no? En España, como decíamos, está Foco, que nace de una de las adendas de los fondos de NextGen, pero también antes ya se había dado digamos, todo el papel de Cofides en la atracción y la creación de lo que se llama USOPEF, que es una alianza con Oman. Se ha creado Hispania Growth Fund, que es una alianza con Qatar. Se está creando España Crece, que es
digamos, el fondo que gestionará ICO más adelante con intención también de hacer un foco muy importante en vivienda. Es decir, que hay una serie de un pequeño ecosistema de plataformas que permiten a diferentes fondos, no solamente soberanos, pero también internacionales, engancharse a la economía española en los sectores que podemos, digamos, considerar más estratégicos. Esto es algo bastante innovador en el caso de Europa. Europa, digamos, ha diseñado ese modelo de atracción de capital soberano porque no tenemos los recursos naturales que nutren muchos de estos fondos, pero sí la capacidad institucional y, digamos, la estabilidad regulatoria para atraer fondos internacionales hacia los sectores que consideramos pues más necesarios de ese capital de largo plazo. Un informe interesante que debemos seguir y conocer para dar el valor que tiene la inversión a partir de los fondos soberanos, los mercados que eligen los sectores y también una manera diferente de ver cómo el mundo se observa desde la inversión. Con don Javier Capapé, director del Sovereign Wealth Research del Center for the Governance of Change de University, presentándolo hoy en Capital Radio. Gracias, don Javier, y buen día. Un placer como siempre. Gracias.